Con tus cuentos llenos de odio, sabes bien que vives de eso. Mi dolor no es tu negocio, deja ya de hablar por mí. Quiero amar y ser feliz. Hola Juan Carlos, te he invitado hoy aquí a este nuevo programa de Nosotras y Vosotros porque creo que todas las conversaciones que he tenido contigo han sido siempre muy interesantes, he aprendido mucho y además me he divertido y eso es muy importante. No voy a hacer ninguna presentación porque tú eres de sobra conocido por todas las personas. Tú eres abogado, eres historiador, eres diputado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Vox y creo que todas tus publicaciones y las conversaciones que voy teniendo contigo, los artículos que publicas, pues son todos de muchísimo interés. Uno de ellos, que es el que a mí me interesaría más ahora así comentar y hablar, es uno que se titula Las brujas y el Parlamento. No o el Parlamento, las brujas y el Parlamento. Porque realmente es un tema que cuando salió publicado nos quedamos todos un poco parados, ¿no? Como pensando, ¿cómo que las brujas? Esto es un tema para hablar en un Parlamento de Cataluña, las brujas. Y bueno, nosotras desde la asociación Nosotras y Vosotros, como siempre mostramos una inquietud especial por los temas referentes a las mujeres, y esto de las brujas tiene tantísima literatura. A mí me gustaría que nos explicases un poquito en qué se basaba este artículo tuyo, cómo se te ocurrió escribir este artículo. Bueno, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución con los votos en contra del grupo del Partido Popular y del grupo de Vox, por la cual hacía un homenaje o reconocía o exculpaba a las brujas. Siempre el Parlamento de Cataluña nos circunscribimos al territorio de la Comunidad Autónoma Catalana, pues exculpaba o refrendaba a todas las brujas los procesos que hubieron en Cataluña contra las brujas y las brujas que fueron quemadas, ahorcadas, etcétera, etcétera, justiciadas. Y a ver, a mí esto me hizo reflexionar porque evidentemente algunas mujeres fueron inocentes, pocas fueron condenadas a la horca o a la hoguera por la Santa Inquisición, realmente por un delito de brujería, porque la Iglesia, en este caso representada por la Santa Inquisición, como el interés era salvar el alma, no el cuerpo, siempre le daba la oportunidad de retractarse. Incluso, a ver, la Inquisición ha estado denostada los últimos tiempos, pero ya ahora te hablo como abogado, lleva unos procedimientos jurídicos instructores muy complejos. De hecho, el procedimiento de instrucción, que hoy en día hablamos tanto, lo inventó la Inquisición, porque cuando a una persona se le culpa de algo, hay un procedimiento de instrucción que hacen los juzgados de instrucción y luego un procedimiento penal que hace el juzgado de lo penal, que es el que finalmente le juzga. El procedimiento de instrucción es muy largo porque se instruye, se investigan los hechos, a ver si hay culpabilidad o no, es faena, es trabajo del juez instructor, y luego el juez de lo penal se limita a juzgar. En aquella época los juicios era todo fase penal, o sea, a una persona se le acusaba de un delito y directamente se le juzgaba. Y en los juicios se veía en una mañana o una hora, lo que durase, si esa persona era culpable o inocente. O sea, que los juicios eran un poquillo así como populares, ¿no? Si el pueblo entero decía, esta es bruja, venga, a pelearla, lo que sea. Bueno, vamos por partes. Yo te hablo de los juicios. Ya llegaremos a eso. Quiero decir que, sí, bueno, mira, te voy a decir, ya que lo preguntas, hubieron mujeres que fueron acusadas falsamente de brujería en Europa. Fue un fenómeno, una especie de ebullición a partir del año 1000. Pensemos que estamos en la Alta Edad Media, hay mucha superstición, mujeres por el hecho de que nace un niño con malformación en una aldea, hay una época de malas cosechas, hay una época de sequía, hay una época de enfermedades, una epidemia. Siempre se buscaba una especie de chivo expiatorio y podía ser una mujer o un hombre. Mayor parte de los casos, y luego diré por qué, eran mujeres. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esta persona, si lo que has dicho tú, se la linchaba.
el cacique del pueblo o el pseudoalcalde o la gente de ahí, pues la cogían a la mujer, algunas por mirar la luna, o sea, ser sorprendida de noche mirando fijamente la luna, pues ni siquiera se las juzgaba, ya directamente se les pegaba fuego en la plaza del ayuntamiento. O sea, de ahí viene a lo mejor la palabra lunática, ¿no? Sí, en parte sí, la persona que queda apesadumbrada o magnetizada con la presencia de la luna. Entonces este fenómeno llegó a España y en España la Iglesia Católica dijo que esto no podía ser así, que no se podía condenar a muerte a una persona, quemarla viva o ahorcarla por una presunción de una especie de linchamiento de un pseudo tribunal popular en un pueblo apartado. Entonces la Iglesia dijo que todos estos procedimientos tenían que ser juzgados y verificados con una cierta garantías penales procesales y unos ciertos requisitos de seguridad para la persona que era juzgada. Y aquí es cuando entró la Inquisición. Pues lo que te he comentado antes, que estaba el procedimiento de instrucción en el cual se hacían investigaciones, el tribunal eran padres dominicos, de la orden de los predicadores, que examinaban por medio de testigos, pruebas documentales, testimonios, declaración de la persona inculpada, la supuesta bruja, si era inocente o culpable o no. Si el tribunal la encontraba inocente, que siempre, como eran frailes, sacerdotes, había una tendencia a buscar la inocencia de la presunta bruja, por lo que he dicho antes, porque querían salvar su alma, pues la inmensa mayoría quedaban exculpadas. De hecho, aquí en Cataluña y en España, la Inquisición española, que parece que es la Inquisición más virulenta que ha habido en la historia de Europa, que es totalmente falso. Lo único es que fue la que duró más tiempo, hasta Fernando VII, por eso ha cogido mala fama. Pero las Inquisiciones inglesa, francesa, alemana, holandesa fueron mucho, pero bueno, holandesa y suiza eran calvinistas, ya eran protestantes, que estos eran peores todavía. Sí, porque en aquellos países sí, la brujería es un delito contra el Estado, mientras que en España era un delito contra la fe. Y es diferente. Cuando es un delito contra el Estado, no hay medidas distintas. Como el bien jurídico protegido es el Estado, ante la mínima sospecha, pena de muerte, por atentar contra el Estado, contra la monarquía. En Europa era un delito contra la fe, con lo cual un tema eclesiástico, que las autoridades civiles se quitaban el tema encima y se lo pasaban a tribunales eclesiásticos. Entonces, venía lo que te he dicho anteriormente, que estas mujeres, cuando eran juzgadas, si al final se les encontraba culpable, durante todo el procedimiento, insisto, como he dicho antes, que la Iglesia lo que quería era salvar su alma, si durante el procedimiento pedían perdón, besaban la Biblia y ajuraban de su fe satánica, automáticamente eran perdonadas. Incluso en el momento de la hoguera, cuando estaban apilando ahí los manojos de leña antes de prender fuego, el padre inquisidor le decía: adjuras, besas la Biblia, te arrepientes, el arrepentimiento cristiano, arrepentimiento. Hombre. Si la mujer decía que no, claro, eso es una reiteración, eso era ya una especie de fe satánica, de adoración al diablo, y entonces finalmente era quemada. Sí, bueno, hay documentos literarios también y supongo que también históricos, que se ve que mucha gente, sobre todo mujeres, sobre todo mayores, ¿no? Que en un momento determinado se declaraban que eran brujas, que le rendían culto al diablo para que el procedimiento lo llevase a la Inquisición, ¿no? Y no el Código Penal, porque se ve que las penas de la Inquisición eran como mucho más suaves. Sí. Y vamos, y no voy a hablar de así, me voy a enrollar con mucha cosa, pero nuestra Celestina, la exprostituta, que tiene ahí todo un montaje, un negocio de proxeneta, ¿no? Manipulando a todo el mundo con su inteligencia, sus hechizos y todo. Ella, practica la brujería. En el libro sale que realmente era bruja, pero que bueno, que ejemplos como esta vieja exprostituta, por no decir una palabra soez aquí delante de todo el mundo, muchas de esas se declaraban brujas, porque sabían perfectamente que si robaban, mataban, hacían todo lo que hacían, componendas en el cuerpo físico de la mujer de todo tipo, estaban cometiendo un delito grave. Si iban a la Inquisición era muy probable que las juzgaran solo y exclusivamente por ser brujas. Y esto era como, bueno, venga, va, una bruja. De hecho, en aquella época, los abogados de aquella época, una habilidad jurídica era conseguir extraer tu cliente del procedimiento civil o penal y llevarlo al procedimiento inquisitorial. Por dos motivos. Primero, por el arrepentimiento. Si había arrepentimiento,
y devolución de la cantidad robada o sustraída o reparación del daño, pues había perdón. En tribunal civil, en tribunal penal no. Sí, Si había delito, había condena. Yo creo que lo más terrible de todo esto no era ni la Inquisición ni el juzgado de lo penal, sino que la justicia fuese tomada por la... supongo que debió ser lo más cruento, ¿no? Cuando realmente a estas mujeres se las asesinaba popularmente, porque el poder del pueblo, juzgaban así sin derecho, digamos, ¿no? Es que sí, el tema de las garantías es esto, que he dicho antes, que la fase de instrucción se utilizó en los procedimientos inquisitoriales y se está utilizando hoy en día como una herencia de la Iglesia, y luego también la figura del médico forense. El médico forense también es un invento de la Santa Inquisición. La Inquisición, había un médico que examinaba las capacidades psicovolitivas o cognitivas de la persona para ver si la persona podía, igual, claro, estaba loca, probablemente enajenada mental, y decía que veía al diablo cada día. Claro, cuando el médico forense nombrado por la Iglesia veía que esa persona no estaba en sus cabales, pues automáticamente se la absolvía, porque veían que evidentemente todo lo que decía estaba fantaseando. En los procedimientos penales y civiles no. Los procedimientos penales o civiles, si un loco robaba, era una persona que había robado y se le condenaba a eso. Y las penas eran ejemplares. Por eso insisto que los tribunales de la Inquisición daban muchas garantías, y eso que dicen que si torturaban, a ver, en esto hay mucha falsedad. Ahí existen exposiciones itinerantes por toda Europa de aparatos de la Inquisición, y eso es falso, no son aparatos de tribunales civiles o penales que se utilizaron en mayor o menor profusión en Europa. En España prácticamente no, porque en España lo que no iba a permitir nunca un médico de la Inquisición es que se presentase una justiciable, una mujer con magulladuras con lesiones, porque consideraban que eso no estaban legitimados para hacerlo. Claro, es que es eso, que de alguna manera la Inquisición nació para ver, para que no se pasase, la gente no se pasase de la raya, porque era por eso en Europa, en España, los casos de ajusticiamiento por brujería son comparativamente bastante escasos. Hablábamos, incluido en las de Zagaramurdi, pues quizás unas 500 o 600 personas, pongamos aproximadamente unos 500 mujeres y unos 100 hombres muy aproximadamente, cuando claro, en Alemania hablamos de cantidades de 40.000, 50.000 personas, en Inglaterra 60.000 o 50 y pico mil, claro, cantidades que son realmente, ahí evidentemente en esas personas igual el 80 al 90% eran inocentes y los habían quemado vivos por lo que fuera, a veces por venganzas internas, porque una persona, un rico del pueblo le tenía manía a otro, la cosa de brujo, el tema de las brujas de Salem en Estados Unidos, que se vio que era un tema de una psicosis de unas niñas que como enloquecidas empezaron a denunciar a todo el mundo y empezaron a juzgar hasta que denunciaron a la mujer del presidente del tribunal. Entonces ahí se acabó las denuncias. Es que, si dicen que echa la ley, echa la trampa, sí. Imagínate cuando no hay ley. Y una cosa que quería también yo conversar contigo, pues en el romanticismo se puso de moda España, porque bueno, pues empezó todo el pozo y el péndulo, y bueno, pues toda la leyenda negra, aún se añadió toda la sobrecarga de la literatura gótica, en la que España pues se lleva la palma de los malos, ¿no? Y es lo que hay, no podemos hacer. De hecho, hablando de esto de la locura, de los y las psicópatas que la Inquisición también se quedó, digamos, acogió, porque si no hubiera sido muchísimo peor. En aquellos tiempos a la gente, cuando no estaba bien, cuando estaba mal de la cabeza, decían que estaba endemoniada. También era excusa perfecta pues para cualquier tropelía, porque es verdad que las clínicas mentales dignas hace muy poco que existen, ¿no? Bueno, pero había casos que sí, habían casos que realmente, bueno, y existe hoy en día el procedimiento del exorcismo. Es un procedimiento muy residual, muy escaso, pero que existe. Sí. En la Iglesia Católica reconoce posesiones demoníacas. Lo que pasa es que la inmensa mayoría son cuestiones psicóticas, son cuestiones de
de psiquiatras. Yo creo que es una fantasía como cualquier otra. Bueno, de hecho, las místicas y los místicos, ¿no? También la Inquisición iban para allá, para ver si tú... Esto que se provocaban estigmas y tal, la Inquisición también estaba encima para ver hasta qué punto eso era religión o eso era ya... Yo qué sé, ¿no? O sea, fenómenos paranormales que eran muy cuestionados por la Iglesia. Lo que ocurre es que, a ver, yo ahora como fe, digo, como fe. Sí, te hablo como historiadora. Yo el tema de la brujería he introducido una idea nueva, que la historiografía es la ciencia que estudia la historia, y dentro de la historiografía puedes establecer ciertas presunciones basadas en hechos reales. Son cosas que no están demostradas históricamente, pero que tienen presunción de mucha realidad. Entonces, un poco ya la tesis que yo defiendo es la siguiente. En los pueblos, comunidades rurales muy cerradas, cuando un hombre se quedaba viudo, pues bueno, no había ningún problema porque seguía cultivando la tierra, no había ningún impedimento, simplemente pues que dedicaba a las labores de su casa, y él y sus hijos, pues el pan lo tenían asegurado. ¿Qué ocurre cuando la mujer se queda viuda? Claro, no podía ir a la tierra a arar. Claro, bueno, no, realmente en esas épocas no, porque el trabajo de campo hoy en día siempre está mecanizado, pero en aquella época era muy duro. Las mujeres el huerto sí que pueden llevarlo, pero temas de grandes extensiones agrícolas o el trigo, todo esto con la hoz, son faenas muy pesadas, son faenas tradicionalmente han sido hombres y en la actualidad siguen siendo hombres. Y entonces, ¿qué ocurre? Estas mujeres cuando quedaban viudas no tenían recursos económicos para subsistir. Entonces, claro, por ejemplo, los hombres viudos, aparte que podían cuidar sus tierras, pues se pueden hacer herreros, se pueden hacer carpinteros, se pueden hacer curtidores de piel, pero estas profesiones que también están reservadas para hombres, una mujer lo tenía muy complicado, bueno, no se aceptaba, ninguna mujer era hacía herrero, ninguna profesión, ninguna mujer no podía ser herrero, era su casita, si una mujer se le ocurría ser herrero, nadie acudiría a su herrería. Una mujer no podía ser curtidora de piel, una mujer no podría ser carpintera, no existen carpinteros. Y menos si era pobre. San José era carpintero, la Virgen no era carpintera. La Virgen era la Virgen. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces estas mujeres viudas tenían un sistema de ganarse la vida. Ir al campo, coger hierbas, venderlas como medicinales o hacerse curanderas. Siempre con prestación económica. Cuando en un pueblo una persona se encontraba mal, piensa que son zonas muy rurales, aisladas, no había médicos, por la época y por la distancia y las comunicaciones. Entonces había una mujer curandera, tú ibas allá, te daban unas pócimas, unas hierbas medicinales, te curabas o no te curabas y ella te cobraba, por un parto, etcétera, etcétera. Y hasta aquí la cosa bien. Lo que pasa es que estas mujeres se dieron cuenta que cuando utilizaban estas hierbas, claro, hierbas medicinales, pero hierbas tóxicas y hierbas psicotrópicas. Vaya. El arsénico, la árnica, la belladona, el estramonio, etcétera, etcétera. Entonces ellas se dieron cuenta que con estas hierbas podían curar, pero también podían matar. Porque estas hierbas venenosas, por ejemplo, el estramonio en pequeñas dosis es curativa para el asma. En pequeñas dosis, en dosis superiores es alucinógena. Y aquí puede aparecer el tema de las apariciones demoníacas. Y en dosis elevadas provoca la muerte. Entonces algunas mujeres se dieron cuenta que podían causar la muerte por envenenamiento, digo algunas mujeres, de ciertas personas. Y esto ya tenía otro precio. Por curarte un constipado había un precio. Ahora, si tú querías matar al vecino, acudías a una mujer de estas y eso tenía otro precio. Entonces aquí una serie de mujeres, pocas, pero las famosas brujas, entraron ya en temas ilegales. Claro, estamos hablando de asesinato y de utilización de sustancias tóxicas. Eso es lo que hoy os hablaría de homicidio, asesinato y tráfico de drogas. Exactamente lo mismo, son dos delitos que están penados con cárcel. En aquella época no era cárcel, era horca o hoguera, por el asesinato, por supuesto, y por lo otro, por utilizar este tipo de sustancias, se consideraba relación con la brujería y también tenía su pena. Entonces, esta es la explicación por la cual hay muchas brujas y hay pocos brujos. Y luego otra cuestión también derivada, que es un tópico, porque dicen que las brujas eran feas, es que realmente eran feas, porque la mujer guapa, aunque fuera viuda, se volvió a casar. Es así. Es así. Una mujer guapa de 30 años, viuda, no tenía problema para encontrar marido. Más bien viejas, exacto. tipo Celestina, con lo cual eran mujeres viejas, feas, horrorosas, por eso la famosa bruja
con la nariz así, Bueno, con el grano, eran malas, que nadie se entonces, ¿cómo quería... iban a ser guapas? Bueno, hombre, si mataban eran malas, Eran pero malas. nadie se quería casar con ellas y utilizaban esta forma, esta práctica para ganar dinero. Siempre la causa última de toda la vida es esta, es el dinero. Luego hay una derivada, que también lo que no se conseguía con las hierbas mortíferas, con los venenos, también se utilizaba con fines medicinales el cuerpo humano. Y aquí entramos lo que son los famosos sacamantecas, que eran personas que asesinaban para extraer vísceras y para extraer manteca, grasa humana, para venderla. Tenemos el ejemplo aquí en Barcelona de Martí, Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Entonces, habían, por ejemplo, te pongo un ejemplo que viene muy al caso, María Pujol fue la última bruja condenada a muerte en Cataluña y en el siglo XVIII, y esta bruja secuestró a un niño, delito de secuestro, un niño pequeñito, le amputó un brazo, lo asesinó, le extrajo el hígado y el hígado se lo vendió a una persona. Entonces, claro, esta persona fue condenada a muerte por la Inquisición y esta persona ha sido rehabilitada por el Parlamento de Cataluña. Claro, esto hoy día sería tráfico de órganos. Sí. Bueno, claramente. Bueno, secuestro. No sé si era bruja o no, pero... Secuestro, asesinato y tráfico de órganos. Hoy en día a esta persona le caerían 30 años de prisión. Hombre. 30 años de prisión. En aquella época, pues creo que se la ahorcó, me parece, si mal no recuerdo. Y claro, y es indignante que el Parlamento de Cataluña, este tipo de personas que eran auténticas asesinas en serie, pues claro, ellas traficaban, pero no se concentraban con un niño. Era un niño y luego otro niño y otro niño y otro niño. Como y otro ahora, niño. tráfico de órganos. Sí. Tráfico de drogas, tráfico de órganos y hacer cualquier tipo de intervención en el físico de la mujer o del hombre, sobre todo de la mujer, ¿no? Que tiene más complicaciones y más elementos, pues fraudulentas. Y hay casos habría muy buenas. Sí, no, pero hay casos hay casos realmente dramáticos. Hay el caso, un pueblo en Guadalajara, se llama El Casar, que 3 mujeres por la noche iban o sea, primero chantajeaban a una familia cuando tenían un hijo recién nacido. Madre mía. Le chantajeaban, le intentaban sacar dinero a cambio de no hacer ningún maleficio contra el niño. Si pagaban, ningún problema, pero como no pagasen, iban por la noche, se introducían en esta casa. Extorsión total. El matrimonio tenía el niño en la cuna al lado, estaba durmiendo el matrimonio, le echaban una hierba, me parece que era, no recuerdo, era belladona, creo, que para intensificar el sueño de la pareja, cogían al bebé recién nacido, se lo llevaban, hacían prácticas con él, amputaciones, extracción de órganos, lo quemaban vivo y después de quemarlo vivo volvían a la casa y lo dejaban en la cunita tapadito para que al día siguiente la madre se despertase y viese a su hijo en la cuna carbonizado. Pues estas señoras fueron cogidas por la Inquisición, se las juzgó. Y la durísima, desaforada Inquisición española les aplicó tres penas. Primero, una multa económica. Segundo, lo que se llama hoy en día una orden de alejamiento. En aquella época se llamaba destierro. No poder acercarse al pueblo, podía vivir en cualquier sitio de España, pero no al pueblo para no encontrarse. Fueron encontradas culpables del asesinato de 5 niños. Para que no se encontrase con los 5 padres y con las 5 madres en un pueblo que te cruzas calle con la gente, destierro de ese pueblo. Y por último, unos latigazos. 10 o 15 latigazos. Esto es la Inquisición española, que era tan mala, malísima. Esto para que veas un poco el concepto de la aplicación de pena a unas brujas que si hubieran sido juzgadas por un tribunal penal civil, habrían sido condenadas a muerte automáticamente. Eran puras delincuentes, no se puede comparar como yo que sé con Santa Juana de Arco, ¿no? Por ejemplo, que también le decían que era bruja, o con nuestra Santa Teresa de Jesús, que pobrecita pues tenía epilepsia y tenía todo lo que tenía, y también estuvo con la Inquisición y no vieron nada porque es que no había nada que ver. La Inquisición ha tenido muy mala fama, sigue teniendo muy mala fama, pero bueno, hay un personaje de la Inquisición, un personaje literario que es un inquisidor, pues como más realista. Este concretamente es bueno, ¿no? En El nombre de la rosa aparece Guillermo de Baskerville, que había sido inquisidor y a raíz de eso ha desarrollado pues sus facultades de investigador. Y bueno, parece que es como el único personaje que parece una persona, ¿no? Porque todo lo demás parece monstruitos, los inquisidores, como si todos hubiesen sido ¿Tú piensas que humanos? La Iglesia es un organismo que desde su nacimiento funciona de una forma jerárquica
muy bien organizado y además es una institución en la cual se prima mucho los conocimientos. Hoy en día cualquier sacerdote tiene carrera universitaria. Para empezar teología, eso para empezar. Pero aparte suelen tener una carrera, siempre hay gente muy preparada. Y ya en aquella época, como hoy en día, para este tipo de cargos, para presidentes de un tribunal, tribunal eclesiástico, tribunal de la Rota, cogen los mejores y los más preparados. Para un exorcista, no cogen al primer fraile que corre por ahí, cogen al sacerdote que tiene más estudios. La película lo ves, por ejemplo, la famosa película El exorcista, el padre Garran, que no recuerdo qué se llama, que es Max von Sydow, es un arqueólogo que está en Irak y es un personaje con mucho prestigio en la iglesia y es el exorcista. Bueno, el que se enfrenta a esta pobre niña que le pasa de todo. El mayor de ellos, sí. La ayuda, básicamente. Sí, claro. Es que hace falta mucha compasión para enfrentarse a algo así, ¿no? Pues sí, lo malo que en el Parlamento de Cataluña se ha enfocado un poquito en lo de las brujas, combinando un poquito lo que eran las verdaderas delincuentes con lo que también le habían llamado bruja, que son esas mujeres que sí que realmente habían desarrollado una ciencia, una sabiduría mucho más allá de lo pensable en aquella época, pero que es verdad que existía. Conocían las hierbas, conocían el cuerpo femenino, sobre todo porque eran mujeres más mayores, ayudaban a tener los niños, a cuidar, a todo. Y estas que las llamaban, esas curanderas que también querían llamar brujas, en realidad si eran brujas practicaban una magia blanquísima y de toda la vida, ¿no? Cualquier mujer tiene una magia dentro de sí, sobre todo cuando se trata de curar a los demás, y más si son mujeres también. Para ser la época tenía un conocimiento muy limitado, o sea que conocían unas cuantas plantas, del cuerpo humano, masculino y femenino, conocían algunas cosas, pero a ver, no tenían la categoría, capacidad supuesto, de lo que en aquella época era un físico, que era un médico, sí, por ejemplo. Como igual no había, lo que está claro es que una mujer, después de haber pasado todas unas vivencias en su vida, se aparece una mujer mucho más joven, con unas problemáticas de mujer amplísimas, que no vamos aquí a enumerar, pero son muy amplias. Claro que la va a ayudar física y psicológicamente, porque en la sabiduría que tiene una mujer, pues la tiene. Y si además es inteligente y la desarrolla y la investiga, no digamos que se va a poner al nivel de un médico, de una mujer que haya estudiado medicina actualmente, pero en aquellos tiempos sí que realmente eran las brujas buenas, digamos. Bueno, hay unas que no son tan buenas, pero estaban socialmente aceptadas en Cerdeña, que han funcionado. El último caso fue en los años 50, que son las acabadoras, que eran mujeres que asistían en los partos, cuando, claro, zonas de Cerdeña muy aisladas, que el acceso a un médico para un parto, un médico cuando llegaba el niño ya había nacido hacía 2 o 3 días, entonces eran comadronas, que es curioso porque las acabadoras, les llamaban, hacían el inicio de la vida, que es esto, alumbrar y traer a los niños al mundo. Pero luego cuando en casa había un moribundo, para ahorrarle sufrimiento, esto lo sabía toda la gente en el pueblo, contrataban a la acabadora, que la acabadora venía de noche, la familia dejaba la puerta abierta, en la habitación del moribundo quitaban todas las cruces y todas las imágenes de santos, las escondían, la acabadora venía vestida negro con un manto negro que le cubría la cara y con un mazo. ¿Un mazo? Un mazo. Madre mía. Mazo se conserva uno en un museo no sé si es en Ajaccio, me parece, o en Alguer. En Ajaccio, no, eso es Cerdeña. No, en Alguer. Creo que en Alguer hay un museo de antropología que se consigue un mazo. Entonces ya lo que hacía, se acercaba y entonces le pegaba un golpe en la cabeza. Madre mía. Y lo mataba ahí mismo. El sistema estaba pensado para que esa persona no sufriera, sabiendo la familia, que podía ser su madre, su marido, su abuela, sabiendo que iba a morir seguro. Y como iba a morir seguro, daban por hecho que darle una muerte digna era mejor. Eso, bueno, era una eutanasia, cuidado. Totalmente. Esto hoy en día, la de eutanasia lo estamos haciendo. Es lo mismo de la eutanasia. Lo que pasa es que como yo no tenía métodos para hacer la eutanasia, tenían las acabadoras. El Estado italiano lo prohibió, pero la última intervención de una acabadora fue en el año 1954, me parece. Sí, sí. Madre mía, con el nombrecito. Sí, sí. Pero hay que decir que la eutanasia es una cosa que le hemos vestido así muy bonita, muy... como una especie de inyección letal, bueno, muy suavecito. El nombre lo dice, ¿no? Muerte Exacto. bella. Muerte feliz. No sé, hasta qué tipo Génesis es de felicidad puede tener. y Thanatos es muerte. Muerte feliz
Pero es lo mismo de las acabadoras, que nos parece horroroso por la estética de la mujer, el mazo, vestida de negro, pero es exactamente un fenómeno de eutanasia. Lo hemos edulcorado. Sí, sí, sí. Pues a mí me parece todo ese tema de las brujas y tal, que además también lo han reivindicado mucho las feministas, como si las brujas fuesen la avanzadilla de la liberación de la mujer, no sé qué, no sé cuántos. A mí me parece que de verdad que hay momentos que la investigación tiene que poner en la mesa y poner las cosas derechitas. Que las mujeres tenemos un conocimiento de nuestra propia naturaleza muy amplio y cuanto más mayores somos, más. Que la naturaleza femenina no tiene nada que ver con la naturaleza masculina en absoluto. Y que la psicología femenina, esta facultad que tenemos para un desarrollo de la empatía, de los cuidados ancestral y realmente puede ser por condicionamiento genérico, pero sí que es verdad que la mujer ha sido la que durante toda la andadura de la humanidad ha servido para cuidar a sus hijos, para cuidarse ella, para cuidar a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a sus abuelos. Pero podríamos buscar otro ejemplo que no fueran las brujas, que exacto, los hay, cuidadoras. Pero han reivindicado las brujas en lo que tienen de subversivas, ¿no? De decir, las mujeres que viven fuera de la ley, las mujeres que son feas, soy fea y yo lo valgo, las mujeres con la verruga que son, porque hay que ser guapa, se puede ser fea, ¿no? De hecho, a veces vemos mujeres que se manifiestan por los derechos de la mujer, por todo el tema feminista y tal, y lo siento yo, de verdad. Es que dan miedo y además van desnudas, parece realmente que están haciendo un aquelarre. Pero la diferencia es muy sencilla. Me da miedo. Las curanderas hacían cosas positivas, curaban a la gente. Las brujas hacían cosas negativas, envenenaban a la gente, hacían maleficios. Lo han mezclado. Y luego los famosos aquelarres no dejaban de ser una especie de orgías. Son orgías. También claramente. dicen que sí hay una herencia pagana, muy ancestral, claro, pero bueno, el tema famoso de volar con escobas. Esto no sé si alguno que me esté oyendo ahora lo sabrá, pero por lo visto cogían hongos alucinógenos y frotaban con los hongos el mango de la escoba. Y luego ese mango se lo restregaban por cierta parte que está entre las piernas. Familiar. Entonces, no, pues bueno, a ver si historia. Yo como historiador explico la verdad. Entonces ellos decían que notaban que volaban con la escoba. Claro, porque estaban alucinando. Madre mía. Esto es conocido, ¿no? Bueno, esto a mí me va más a chiste. Pero lo que digo es que han desprestigiado la imagen femenina porque habrá y hay mujeres inteligentísimas, por poner el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, que era una mujer, no solo monja y santa, sino una mujer de negocios, que hizo 50 casas convento. Esto era... Yo reivindicar la imagen femenina en base a mujeres que secuestraban niños, que los mataban, asesinas en serie, traficantes de droga, porque estas sustancias se las vendían entre ellas. Y bueno, pues no sé, el colectivo feminista tiene que estar muy desesperado. Yo le diría gracias, pero da igual, para tener que reflejarse en este tipo de personas, ¿no? Es que han hecho una mezcolanza, además el feísmo que envuelve todo el tema como una reivindicación. A ver, por favor, una cosa es el feminismo y la evolución de la mujer sin salir de nuestra naturaleza, clarísimamente, no somos igual que los hombres, claro que no, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque la niña desde que nace, una niña desde que nace y se va haciendo mayorcita, ya se va dando cuenta que hay una cosa que se llama cuerpo. Y este cuerpo nos condiciona y mucho, En plan, ahí qué bonito, qué mítico, para bien, porque los embarazos, los niños, ser madre, muy bonito, pero real y duro es una responsabilidad impresionante, es lo más bello y lo más crudo que hay en este mundo, ser mujer, ¿no? Claro, no es lo mismo, pero sí que es verdad que la mujer siempre ha desarrollado una forma de ser diferente del hombre, está claro. No estoy hablando ahora de que por condicionamiento genérico haya quedado, digamos, en el ámbito doméstico y no ha podido salir. Ahora ya estamos afuera, pero seguimos siendo mujeres. Es que el feminismo radical actúa un poco como el nacionalismo radical, ya sea catalano o vasco, que es un poco el concepto de uno de los nuestros. Me explico, o sea, el nacionalismo parte del concepto que todo, por ejemplo, estamos en Cataluña, ¿no? Todo lo que es catalán por naturaleza es bueno. Entonces, y siempre lo digo, entre un guardia civil o un asesino de Terra Lliure, ellos siempre van a preferir el asesino de Terra Lliure, porque es catalán. ¿Supremacismo se llama? Bildu o el PNV incluso, entre un etarra o un guardia civil siempre van a preferir un etarra porque es vasco. Entonces aquí el nacionalismo o el feminismo entre una bruja asesina
o un hombre, sacerdote, por ejemplo, o filántropo, siempre van a preferir la mujer, porque es mujer. Claro. O sea, si eres mujer, pues hacer lo que te dé la gana. Asesinar, matar... Si eres mujer, pero te desdices de tu naturaleza femenina, del cuidado, de tal... Tiene que ser ese tipo de mujer que se ha presentado como subversiva, cuando no es más que... Bueno, pues una loca, realmente, y eso no nos representa a ninguna mujer. A mí me va a representar una buena señora que recogía hierbas del campo y ayudaba y vivía su vida sanamente, eso sí me representa, pero lo que no me representan son las sacamantecas estas, ni la Celestina, que era una proxeneta que se dedicaba a manipular a todo el mundo para buscar lo que ya no podía conseguir ya con su cuerpo, porque que era prostituta y ya no podía, y usaba todo, cualquier tipo de manipulación para ganar dinero. Eso no. Y han puesto la bruja como emblema del feminismo, pero y es curioso porque yo desde luego ese feminismo lo siento, pero oye, sí. Mira, ¿qué quieres que te diga? Que se lo hagan mirar. En el Congreso de los Diputados, un diputado nuestro llamó bruja a una diputada del PSOE que estaba hablando, la que se lió ahí, la ¿Bruja Cámara. por qué la llamó? Porque estaba diciendo unas tonterías. Lo que estás diciendo tú ahora del tema de reivindicar a la mujer por el hecho de ser mujer y el feísmo y todas estas cosas que son abyectas, ella está defendiendo eso desde la tribuna del Congreso. Está defendiendo la eutanasia, el aborto libre, o sea, todo lo que son leyes de género. Bueno, de maléficas, género. muchas de ellas. Bueno, de género. Y este leyes, diputado, dejámoslo en leyes. Y este diputado, pues indignado, dijo, bruja. Bueno, se montó la de Dios, claro. Luego yo tomé la palabra y dije, vamos a ver, si bruja, claro, para ustedes no es un insulto, No, más bien claro, es un piropo. Yo he visto mujeres que me han dado la tarjeta a mí y pone fulanita tal, y abajo pone bruja. Ah. Y aquí en Cervera se hace un aquelarre el 15 de agosto en la provincia de Lérida, que es el aquelarre, es la fiesta súper conocida, y en Viladrau se hace otra de las brujas que quemaron en Viladrau, y ahí van todos los concejales socialistas a aplaudir a las brujas, o sea que no veo yo porque a ellos porque ha de ser un insulto el tema de bruja, ¿no? Pues si le dices guapa, cuidado, que igual te ponen una multa. No, entonces te ponen una multa por machista. Claro, por eso. Si es una mujer guapa, igual de algún tipo de mujer que le dicen un piropo y esto lo consideran un delito. Es verdad, y no vamos a negar que en según qué contextos no viene a cuento un piropo, pero que supongo yo que todos los hombres tienen la suficiente inteligencia y sutileza para saber dónde sí y dónde pues no. Hoy te veo guapa, ¿eh? Ay, bueno, muchas gracias. Sí. Yo a ti siempre te he visto... Esta no me denuncia. Muchas gracias. Esta no me denuncia. Por eso lo digo. Yo a ti siempre te he visto, siempre te he visto muy guapo, Juan Carlos, porque eres muy simpático y esto para mí es básico. Un hombre atractivo tiene que ser simpático, tiene que ser abierto, tiene que ser amigo de las mujeres y de los hombres y tiene que ser, pues sí, porque cuando una mujer se dice simpática, mal asunto. Mal asunto. Eso quiere decir que no es guapa. No, es buena chica, es muy simpática. No, si es guapa, es guapa. Ya no tienes que añadir. Es simpática. Una mujer detrás. simpática siempre resulta atractiva, al margen de que sus facciones sean más o menos equilibradas. Una mujer simpática es como un hombre simpático. Con buen humor y que es lo que hemos intentado presentar aquí este tema. Hemos mezclado muchísimos elementos porque hay tanto que hablar que el programa se nos queda corto. Ya haremos más programas hablando de lo que surja y bueno, siempre en nuestra línea de crítica, de ver un poquito lo que hay, lo que se dice por ahí y explicar las cosas de otra manera, porque no puede ser que solamente las cosas se expliquen de una, ¿no? Bueno, y las brujas no existen, pero a ver las haylas. Total, desde luego. Y hay brujas muy guapas, ¿eh? Y mujeres muy glamurosas que se dicen, ¿no? Y muy que hacen brujerías a algunos hombres y a todas las mujeres también, pero brujería de la buena, de la que construye y no de la que destruye. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar y bueno, otro día, otra charla. Muchas gracias. Ha estado muy interesante, como siempre. Quiero amar y ser feliz, quiero construir y soñar. Déjame ser lo que soy, una mujer de verdad.